Bueno, hace un rato hemos intercambiado un mensaje con Francisco de Pozo, que imagino que todos conoceréis, donde me decía que, bueno, que quiere investigar el por qué le parece a él que las plataformas de streaming limitan su ancho de banda a 16.000 Hz o a 16K. Bien, he decidido tomarme la libertad de responder a Francisco con este directo. He decidido llamarle ¿por qué los servicios de streaming limitan su ancho de banda a 16.000 Hz? La limitación del ancho de banda a 16.000 Hz en los servicios de música en streaming se debe a varios factores técnicos y prácticos relacionados con la percepción del sonido y la compresión de datos y el ahorro de recursos. Audibilidad humana. El rango de audición del oído humano suele estar entre los 20 y los 20.000 Hz. Pero muchas personas no perciben frecuencias por encima de los 16.000 Hz, especialmente a medida que, va pasando su edad o envejecen. Para la mayoría de los oyentes, el rango de los 16.000 Hz es suficiente para captar todos y cada uno de los matices principales de la música. Compresión de audio. La mayoría de los servicios en streaming utilizan códecs de compresión como el MP3, el AAC o OGG Vorbis para reducir el tamaño de los archivos de audio y optimizar la transmisión a través de Internet. Para lograr una compresión eficiente, se eliminan frecuencias que no afectan significativamente la calidad percibida y muchas veces esto implica limitar el rango de frecuencias superiores a 16.000 Hz. Ahorro de ancho de banda. Limitar el ancho de banda de las frecuencias también ayuda a reducir la cantidad de datos que se transmiten. Cuanto mayor sea la cantidad de datos, mayor será el ancho de banda necesario para transmitir la música, lo que puede generar problemas de carga, buffering o mayor consumo de datos para los usuarios, especialmente con conexiones móviles. Psicoacústica. Las técnicas de compresión de audio se basan en la psicoacústica, como ya hemos visto en anteriores posts, que es el estudio de cómo percibimos el sonido los humanos. Muchas de las frecuencias por encima de los 16.000 Hz no son fácilmente distinguibles en la mayoría de los casos, sobre todo si hay otros elementos sonoros en la música. Por lo tanto, estas frecuencias pueden ser fácilmente eliminadas sin una pérdida significativa en la calidad percibida. Optimización para diferentes calidades de audios. Muchos servicios de streaming ofrecen varias opciones de calidad de sonido: baja, media, alta o incluso sin pérdidas, lossless. Al limitar el ancho de banda a 16.000 Hz en las opciones estándar de calidad o alta, aseguran que los usuarios con planes básicos, aquellos que buscan minimizar el uso de datos, tengan una experiencia auditiva más que aceptable. En las opciones de mayor calidad, como el audio sin pérdida, lossless, o formatos de alta resolución, el límite puede ser algo superior, aunque sigue habiendo restricciones en ciertos casos para evitar sobrecarga en la red. Compatibilidad con formatos y códecs. Algunos de los códecs de compresión con pérdidas más utilizados, como el MP3 y AAC, tienen limitaciones propias inherentes al rango de frecuencias que pueden manejar. Aunque estos códecs son muy difíciles de diferenciar, son muy eficientes para reducir el tamaño de los archivos. No pueden mantener toda la información de frecuencias altas sin aumentar significativamente el tamaño del archivo o la demanda del ancho de banda. Los 16.000 Hz, por tanto, representan un punto de equilibrio donde la música sigue sonando bien, pero no requiere un consumo excesivo de recursos. Calidad percibida frente a la calidad objetiva. Un punto interesante es que la calidad percibida no siempre coincide con la calidad objetiva medida en términos de ancho de banda o rangos de frecuencias. Los estudios en psicoacústica han demostrado que pequeñas diferencias en frecuencias altas suelen ser totalmente imperceptibles para la mayoría de los oyentes. Además, otros factores como la mezcla, la ecualización, la masterización tienen un impacto mucho mayor en la calidad general del sonido que la simple presencia de frecuencias por encima de los 16.000 Hz. Uso de metadatos y efectos psicoacústicos. Los códecs modernos, como el AAC o el OGG Vorbis, utilizan técnicas muy avanzadas de compresión basadas en la forma en que el cerebro procesa el sonido. Los códecs utilizan parte
del audio que son más perceptibles para el oyente y cuáles pueden ser descartadas sin pérdida notable en la percepción auditiva. En muchas ocasiones, la información en las frecuencias superiores a 16.000 Hz pueden ser reconstruidas o simuladas por el cerebro con base a los armónicos y otros elementos del sonido, lo que contribuye en que no se note tanto la ausencia de estas frecuencias. Desafíos en la alta resolución. Aunque hay formatos de audio sin pérdidas que preservan las frecuencias por encima de los 16.000 Hz, reducir estos formatos plantea sus propios retos. No solo requieren de un mayor almacenamiento y transmisión de datos, sino también de dispositivos de reproducción y auriculares de muy alta calidad para aprovechar realmente las diferencias. Para muchos oyentes estas diferencias no son evidentes sin el equipo adecuado, por lo que limitar el ancho de banda a los servicios estándar de streaming permite una mayor accesibilidad sin necesidad de equipos muchísimo más costosos. Estandarización en la industria. Finalmente, la limitación a 16.000 Hz ha llegado a ser un estándar práctico en la industria debido a la balanceada de las necesidades comerciales y técnicas y de los usuarios. Las plataformas de streaming priorizan la experiencia general del usuario, como es lógico, lo que incluye tiempos de carga rápidos, transmisiones sin interrupciones y una calidad de audio aceptable en la amplia gama de dispositivos. Este estándar es el resultado de años de evolución en la comprensión del audio y optimización de la entrega de contenidos. Factores económicos y comerciales. Los servicios de streaming operan en un entorno muy competitivo, altamente competitivo, donde ofrecer una experiencia al usuario eficiente a millones de personas de manera simultánea es clave para su éxito comercial. Limitar el rango de frecuencias como a 16.000 Hz les permite optimizar la infraestructura de servidores y las necesidades de su ancho de banda. Esto reduce los costos operativos y maximiza las ganancias, ya que con menos ancho de banda por usuario significa menos inversión en servidores y menos coste en la entrega de contenido a escala global. Preferencias de los usuarios. Aunque los servicios de streaming podrían ofrecer una mayor resolución, ¿cómo no? La mayoría de los usuarios prioriza la conveniencia sobre la calidad técnica extrema. En muchas encuestas y estudios, los consumidores de música por streaming han demostrado que prefieren evitar tiempos de carga largos y consumo excesivo de datos, especialmente en conexiones móviles, a tener una calidad de audio de tan alta que solo unos pocos puedan notar. Esto ha llevado a las empresas a centrarse en ofrecer una experiencia suficientemente buena para la mayoría de las personas, en lugar de perseguir la perfección técnica. Desafíos de almacenamiento en dispositivos locales. Aunque los servicios de streaming son, en su mayoría, de transmisión en línea, muchos usuarios descargan canciones para escucharlas sin conexión. Limitar el ancho de banda a 16.000 Hz también reduce el tamaño de los archivos, lo que es beneficioso cuando se almacenan dispositivos con capacidad limitada, como teléfonos móviles o reproductores portátiles tipo DAP. Los archivos de mayor resolución ocuparían mucho más espacio, tamaño exponencial, lo que haría menos atractiva la opción de descarga para los usuarios con dispositivos de menor capacidad. Evolución hacia la música en streaming. Históricamente, los formatos físicos, como los CDs, vinilos, ofrecían un rango de frecuencia más amplio que lo que hoy se utiliza incluso en streaming. Sin embargo, la evolución hacia el consumo digital de música ha cambiado el paradigma, ya que el acceso inmediato y la comodidad son ahora las prioridades de la mayoría de los oyentes y usuarios. La calidad que ofrece el streaming con una limitación a 16.000 Hz sigue siendo superior o equivalente a lo que muchos consumidores obtenían con formatos como el MP3 a 320, que fue dominante durante muchísimo tiempo en la música digital. Desarrollo de nuevas tecnologías. A pesar de las limitaciones actuales de 16.000 Hz, en la mayoría de los servicios de música en streaming hay avances en el horizonte. Nuevos códecs como el Opus o el FLAC adaptativo están surgiendo y son capaces de ofrecer una mayor fidelidad sin un aumento considerable en el uso de datos y ancho de banda. A medida que estas tecnologías maduren y se adopten más ampliamente, es posible que veamos una expansión en el rango de frecuencias ofrecidos por los servicios de streaming, aunque con limitaciones prácticas dependiendo del contexto de uso. Relación con otros medios. Los servicios de streaming de música no operan de manera aislada, y solamente ellos. Comparten las mismas infraestructuras
con otros servicios de transmisión como vídeo, juegos y redes sociales. Para equilibrar la demanda de ancho de banda entre diferentes tipos de contenidos, las empresas de streaming deben hacer compromisos que permiten una buena experiencia entre todas y cada una de estas plataformas. La música, al no estar al mismo nivel de transmisión de datos que los vídeos en 4K, 8K o la realidad virtual, pueden permitirse algunas limitaciones sin afectar significativamente la percepción de la calidad. Impacto ambiental. La reducción del ancho de banda también tiene implicaciones en el consumo energético. Cada bit de información que se transmite requiere energía, tanto del lado del usuario como del servidor. Al limitar el ancho de banda a 16.000 Hz, los servicios de streaming contribuyen a una reducción en el consumo de energía global, ya que se transmiten muchísimos menos datos, lo que también puede tener un impacto positivo en la huella de carbono de estas plataformas. En conclusión, la limitación del ancho de banda a 16.000 Hz en los servicios de streaming no es una simple reducción de calidad, sino una decisión estratégica, informada y formada por una combinación de factores técnicos, económicos y relacionados con la experiencia del usuario. Aunque siempre hay lugar para mejorar la calidad de audio, la realidad es que para una gran mayoría, la inmensa mayoría de oyentes y situaciones de escucha, este límite es más que suficiente para proporcionar una experiencia sonora totalmente satisfactoria y accesible. La industria del streaming sigue evolucionando y con los avances tecnológicos podríamos ver cambios en estas limitaciones en un muy próximo futuro, pero siempre habrá un equilibrio entre calidad y eficiencia. Cabe decir que este post, por mi parte, no es fruto de la simple pregunta de Francisco. Lo tenía preparado para subirlo dentro de unos días y viendo su inquietud, pues lo he decidido lanzar hoy. Francisco, gracias por tu pregunta y aquí tienes la respuesta. Nos vemos.